Bienvenidas a esta charla. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto, súper interesante y con muchas capas del libro de Levítico, la ofrenda que se conoce como Asham. Una idea que, por lo que vimos en las fuentes que estuvimos revisando, parece que va mucho más allá de, digamos, un simple castigo, ¿no? Exacto. De hecho, el material que consultamos apunta a que el Asham funciona más como un mecanismo de restitución, o sea, una forma de reparar relaciones, de restaurar cierto equilibrio. Pero, ¿cómo se veía eso en la práctica, en la vida diaria del antiguo Israel? ¿Cuál era su lógica, digamos? Precisamente. El objetivo hoy es como desentrañar el Asham, ver qué significaba realmente, cuál era su función dentro de todo este sistema de Levítico y, sobre todo, cómo funcionaba esta idea de reparar el daño, de restaurar la armonía en la comunidad del pacto. Vamos a analizar sus distintas aplicaciones que, como vamos a ver, tienen matices muy, muy interesantes y reveladores. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar esto. Quizás un buen punto para arrancar, para entender bien su función específica, sea aclarar primero qué no era el Asham. ¿Por qué las fuentes como que lo distinguen de otras cosas, no? Sí, un aspecto clave que resalta el material es que el Asham no parece estar ligado así directamente a las infracciones de los 10 mandamientos, esos pilares morales que todos conocemos. ¿Es así? Es una observación fundamental y totalmente correcta. El Asham no se centraba en esas transgresiones éticas centrales como, no sé, el asesinato o la idolatría. Más bien abordaba ofensas más específicas que creaban una especie de deuda o culpa tangible. Un daño concreto, ¿viste? Que necesitaba ser reparado. Podía ser un daño hacia otra persona o hacia la propiedad comunal o incluso en la relación con lo sagrado, con las cosas consagradas a Dios. Su enfoque era primordialmente la restauración social y relacional. Entiendo. O sea que no era para cualquier tipo de falta. Y otro punto que señalan las fuentes es que era algo exclusivo, ¿verdad? No es que cualquiera podía presentarlo, sino que era para la comunidad del pacto. Exacto. Y eso subraya su función dentro de esa relación particular. Estaba, como decís, enmarcado dentro de lo que llamamos la comunidad del pacto, esa relación especial que se estableció entre Dios y el pueblo de Israel en el Sinaí. Era un recurso que Dios proveía dentro de esa relación para que sus miembros pudieran resolver ciertas faltas específicas y así mantener, restaurar la integridad y la armonía de la comunidad. No era un sistema legal así universal, sino parte de la vida religiosa y social de Israel. Comprendido. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central del Asham, podríamos decir que se trata fundamentalmente de devolver o reparar a algo que se tomó, se dañó o se usó mal. Precisamente, has captado la esencia. El concepto clave es la restitución, concreta, tangible. Había una necesidad identificable de reparar un daño real. No era solo una cuestión de sentirse culpable abstractamente, sino de una acción reparadora, una acción que afectaba al prójimo materialmente, o que violaba la esfera de lo sagrado. Entendido el concepto general. Ahora, las fuentes nos dan ejemplos muy concretos de cómo este principio de restitución se aplicaba en el día a día, especialmente en las relaciones entre personas, según Levíticos 5 y 6. ¿Qué tipo de situaciones entre personas exigían un Asham? Y acá es importante, como mencionan las fuentes, distinguirlo de otras ofrendas, ¿no? Como el Hatá. Claro, es crucial esa distinción. Mientras que el Hatak, que es otra ofrenda importante en Levítico, se asocia más, con la purificación del pecado o la impureza muchas veces involuntaria. El Asham se enfoca en esta idea de culpa o deuda. De hecho, Asham en hebreo puede significar ambas cosas, que requiere una reparación activa. Los ejemplos en Levítico 5 y 6 son muy prácticos, muy de la vida cotidiana. Engañar a un vecino sobre algo que te dejó en depósito, encontrar algo perdido y mentir para quedártelo, robar, extorsionar, incluso jurar en falso en un asunto financiero que le cause una pérdida a otro. Son todas acciones que generan una deuda verificable, ¿se entiende? Son ejemplos clarísimos de daño interpersonal y económico, sí. ¿Y cómo se arreglaba la situación? ¿Era simplemente presentar la ofrenda y listo? ¿Las fuentes describen algo más? Elaborado. Definitivamente no bastaba solo con la ofrenda.
Era un proceso en varios pasos, diseñado para una reparación integral, completa. Primero, la persona que había cometido la falta tenía que confesarla, reconocerla y restituir completamente el valor principal de lo que había tomado o dañado. Ajá. Segundo, y esto es bien distintivo de la sham en estos casos, debía añadir una compensación adicional. El texto especifica una quinta parte, o sea, un 20%. Un 20%. No es poco. No para nada. Iba más allá de la simple devolución, ¿ves? Reconocía el perjuicio adicional causado. Y tercero, recién después de haber hecho la restitución. Restaurativa concreta, ¿no? No solo simbólica. Ahora, las fuentes también hablan de otro tipo de situaciones que requerían un asham, ofensas cometidas no directamente contra el prójimo, sino contra Dios, específicamente por el uso indebido de cosas santas, cosas consagradas. ¿Podemos profundizar un poco en esto? Sí, este es otro ámbito importante donde se aplicaba el asham. Se refiere a situaciones donde algo que había sido consagrado a Dios y por lo tanto pertenecía a la esfera de lo sagrado, era utilizado quizás inadvertidamente para fines personales o profanos. Un ejemplo clásico sería consumir por error parte del diezmo que estaba destinado a Dios y a los sacerdotes, o usar para un propósito común algún objeto o producto que había sido apartado como santo. Esto se consideraba una especie de profanación o desacralización, una violación de la santidad que se le debía a Dios y a sus cosas consagradas. Generaba una deuda, digamos, con lo sagrado. Interesante cómo se aplica el mismo principio de deuda. Y el proceso de reparación era similar al de las faltas contra el prójimo que acabamos de ver. También con compensación. Muy parecido en su lógica restaurativa, ¿sí? La persona debía restituir el valor de lo sagrado que había usado indebidamente, y también aquí se requería añadir esa compensación del 20% sobre ese valor. Ah, también el 20%. Sí, también. Y finalmente debía presentar la ofrenda asham, el carnero, para expiar la falta y restablecer el orden correcto en la relación con Dios y la santidad de sus cosas. El objetivo, nuevamente, era reparar el daño y restaurar la relación que se había visto afectada por ese uso indebido. Bueno, hasta ahora vemos un patrón bastante claro. Hay una deuda concreta, se requiere restitución material, una compensación adicional y la ofrenda con un carnero. Pero acá la conversación, como bien indican las fuentes, se pone realmente interesante, porque la sham aparece también en un contexto muy diferente. El ritual de purificación de una persona que fue declarada curada de lepra, allá en Levítico 14. Y acá parece funcionar de una manera bastante distinta, ¿cierto? O sea, no hay robo, no hay engaño, no hay uso indebido de diezmos que restituir. ¿Cómo es eso? Este es, sin duda, un caso fascinante y que nos revela mucho sobre la flexibilidad y la profundidad del concepto de Hashem. El contexto de Levítico 14 es completamente diferente. Como decís, la persona había padecido una enfermedad de la piel grave que se traduce a menudo como lepra, aunque probablemente incluía varias afecciones, que la excluía ritual y socialmente de la comunidad. Estaba afuera. Una vez que el sacerdote la declaraba sana, tenía que pasar por un proceso ritual súper complejo, de varios días, para ser purificada y poder reintegrarse plenamente a la vida comunitaria y al culto. Y el Hashem es una parte crucial de ese proceso de reintegración. Entonces, a ver si entiendo bien. Acá el Hashem no funciona como restitución por una falta moral o material específica que la persona haya cometido. Exacto. No se trata de pagar una deuda por algo robado o mal usado. Más bien el Hashem aquí actúa como un acto simbólico de restauración ritual y social. La persona por su condición había estado fuera del campamento, fuera de la plena participación en la vida del pacto. El ritual, incluyendo el Hashem, la devuelve a su lugar legítimo, en la comunidad y ante Dios. Se aplica el principio del Hashem, la restauración, a una situación de necesidad de reintegración. Es otra lógica. Y las fuentes señalan detalles muy específicos que marcan esta diferencia. Por ejemplo, algo práctico pero significativo. En este caso no se añadía esa compensación del 20%. Correcto. La ausencia de esa compensación del 20% es una pista importante de que no estamos hablando de saldar una deuda material. Y hay otras diferencias clave que las fuentes resaltan, muy interesantes. El animal que se ofrecía acá no era un carnero adulto, agil en hebreo, que traducimos como carnero, como en los casos de restitución por deuda.
sino un cordero macho joven, que ves en hebreo, que traducimos como cordero. Ah, un cordero, no un carnero. Exacto. Esta diferencia en el animal podría sugerir simbólicamente algo distinto. Quizás la vulnerabilidad o la necesidad de una nueva consagración de la persona, ¿no? En contraste con el carnero, más maduro, asociado a satisfacer una deuda ya establecida. Y quizás el detalle más llamativo y visualmente potente que describen las fuentes es cómo se usaba la sangre de este cordero Asham. Es muy particular. Absolutamente. Es verdad. Se menciona explícitamente que una parte de la sangre de este cordero Asham se aplicaba directamente sobre la persona que estaba siendo purificada, específicamente en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Este gesto es único para este ritual dentro del contexto del Asham. ¡Wow! Una imagen muy potente, ¿sí? Esa consagración total, oído, manos, pies. ¿Cuál es el simbolismo que las fuentes le atribuyen a este acto tan específico? La interpretación más común, basándonos en el simbolismo corporal que se usa en la Biblia, es que representa una consagración o dedicación completa de la persona que está siendo restaurada y reintegrada. La oreja derecha simboliza la capacidad de escuchar y obedecer, la palabra de Dios, las normas de la comunidad. El pulgar de la mano derecha representa las acciones, el trabajo, la conducta. Y el pulgar del pie derecho representa el caminar, la dirección de la vida, el estilo de vida. Aplicar la sangre del pacto a través del Asham en estos 3 puntos clave es un símbolo poderoso de la reintegración total de la persona, a una vida de pureza, de pertenencia y de participación activa dentro de la comunidad del pacto. Es como una rededicación de todo su ser. Fascinante. Y las fuentes profundizan todavía más en este simbolismo, al comparar cómo se usa la sangre aquí versus en otras ofrendas. Mencionan que la sangre del Asham, del leproso, se aplica sobre la persona directamente, mientras que en ofrendas por el pecado más generales, como el Hatak que mencionamos antes, la sangre a menudo se aplica sobre los objetos sagrados del tabernáculo, como los cuernos del altar. ¿Qué sugiere esta diferencia de aplicación? Es una observación muy aguda que hacen las fuentes, ¿sí? Esta diferencia resalta el carácter intensamente personal de la restauración en el caso del leproso purificado. La sangre del pacto, representada aquí en el cordero Asham, marca directamente a la persona. Simboliza su purificación individual y su plena reintegración a la alianza con Dios y a la comunidad. No es solo una cuestión de purificar el espacio sagrado, sino de restaurar al individuo dentro de ese espacio y esa relación. Y esta imagen, ¿no?, de un cordero cuya sangre purifica y restaura a la persona, bueno, tiene ecos muy profundos en otros textos bíblicos. Se refieren específicamente a la conexión con Isaías 53, ¿verdad? La figura del siervo sufriente que es descrito como un cordero llevado al matadero y que carga con la culpa. Asham también puede significar culpa, decías, y purifica a muchos. Exactamente. Las imágenes que se usan en el ritual del Asham del leproso, el cordero inocente, cuya sangre se aplica para purificar y restaurar a la persona a la comunidad y a la presencia de Dios, resuenan de manera notable con la descripción profética del siervo sufriente en Isaías 53. Muchos intérpretes, como señalan las fuentes, ven en este ritual de Levítico una especie de prefiguración simbólica, un tipo de una redención y restauración mucho más profunda y vicaria que vendría a través de ese siervo. Es una conexión teológica muy significativa, que enriquece la comprensión de ambos pasajes, y el análisis no se detiene ahí. Las fuentes también trazan un paralelo y a la vez una distinción con otro ritual importante, la consagración de los sacerdotes. En Éxodo 29 y Levítico 8, allí también se aplica sangre en la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie. Pero, como decís, hay diferencias clave. Así es otro punto de comparación muy instructivo. En la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, efectivamente se realiza un gesto idéntico. Se toma sangre de uno de los animales sacrificados y se aplica en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de los sacerdotes. Sin embargo, las fuentes son cuidadosas en señalar las diferencias. Primero, el animal cuya sangre se usa para este gesto en la consagración sacerdotal es un carnero, ayil, no un cordero, kebes, como en el caso del leproso. Vuelve a ser el carnero. Y segundo, aunque el gesto es el mismo,
Este ritual específico dentro de la consagración sacerdotal no se llama asham. Forma parte de la ofrenda de consagración o literalmente en hebreo el llenado de manos, que los apartaba para su servicio sagrado. Interesante. Misma acción, pero diferente animal y diferente nombre del rito. ¿Por qué esta similitud en el gesto, pero con estas distinciones tan marcadas? ¿Qué nos dice esto? La similitud en el gesto, la aplicación de sangre en oído, mano y pie, parece subrayar una idea común, la dedicación completa de la persona entera, su escucha, sus acciones, su camino, al servicio y a la relación con Dios dentro del pacto. Sin embargo, las diferencias, el tipo de animal, el nombre del rito, marcan los distintos propósitos y contextos. El asham del leproso es una restauración y reintegración de alguien que viene desde un estado de impureza ritual y exclusión social. La consagración sacerdotal es una dedicación y separación de alguien hacia un rol sagrado específico y permanente. Ambos rituales usan un lenguaje simbólico corporal similar para expresar la totalidad de la persona siendo afectada por el rito, pero lo hacen en contextos y con propósitos claramente diferenciados por el propio texto levítico. Entendido. Entonces, recapitulando esta parte que fue muy rica, podemos decir que el asham de Levítico 5:6 se enfoca claramente en la restitución por una deuda o daño concreto, incluyendo esa compensación del 20% y usando un carnero. En cambio, el asham del leproso en Levítico 14, aunque usa el mismo nombre asham, no implica una deuda material que pagar, por eso usa un cordero y no hay compensación, sino que parece aplicar el principio que está debajo del asham, la restauración, a una situación muy diferente, la de reintegración ritual y social de una persona. Exactamente. Creo que has captado la esencia de lo que las fuentes nos permiten concluir. El hilo conductor que une las distintas aplicaciones del asham, a pesar de sus diferencias de contexto, es el principio fundamental de la restauración, ya sea que se trate de reparar un daño material entre vecinos, resolver una disputa financiera mediante la restitución, corregir un uso indebido de lo sagrado o reintegrar plenamente a una persona que había sido excluida de la comunidad y de la pureza ritual. El asham funciona como el mecanismo que Dios designó para arreglar, reparar o restaurar lo que se había roto, dañado o desalineado en las relaciones fundamentales, la relación con Dios, con el prójimo y con la comunidad del pacto en su conjunto. Y es útil recordar también, como señalan las fuentes, que en el caso específico del leproso purificado, el asham, aunque es crucial, es solo una parte del proceso completo de purificación y reintegración, no es el único elemento. Correcto. Es un punto importante para tener la perspectiva general. El asham del leproso es un componente esencial e indispensable, pero dentro de una serie de rituales más amplia y compleja que se describe en Levítico 14. Esa serie incluye otras ofrendas, abluciones, ceremonias, todas destinadas a marcar y efectuar la purificación y la reintegración total de la persona a la vida normal de la comunidad. Finalmente, para redondear esta exploración, las fuentes proponen una idea muy integradora y profunda. Sugieren que todos estos rituales levíticos donde se aplica sangre, tanto sobre personas, como el leproso o los sacerdotes, como sobre objetos sagrados, como el altar en otras ofrendas, podrían entenderse como ecos o reaplicaciones del momento fundacional del pacto en el monte Sinaí, lo que se describe en Éxodo 24. Allí, la sangre del pacto se roció tanto sobre el altar como sobre el pueblo mismo. Es una perspectiva fascinante, sí, y teológicamente muy rica que emerge del análisis comparativo de estos textos. Se observa un patrón que se repite, ¿no? En Éxodo 24, en la inauguración del pacto, la sangre sacrificial sella la relación entre Dios y el pueblo. Marca simbólicamente tanto el lugar del encuentro divino, el altar, como a los participantes humanos, el pueblo. Luego, en rituales posteriores que mantienen y renuevan esa relación de pacto, como la consagración sacerdotal, donde la sangre toca tanto los muebles sagrados como a los propios sacerdotes, o la purificación del leproso, donde la sangre marca a la persona restaurada, en el contexto de otros ritos que involucran el santuario, parece repetirse este doble enfoque. La sangre sigue funcionando como el vehículo simbólico que reafirma y actualiza la relación de pacto, tanto en la esfera sagrada como en la persona que participa o es restaurada dentro de ella. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento,
Podríamos decir que hablar de la sangre en estos complejos rituales del Levítico es en esencia hablar del pacto mismo, de esa relación vital entre Dios e Israel. Exactamente. Lo ha resumido de manera muy precisa. La sangre en el sistema levítico funciona como el símbolo visible y potente de la vida, y por extensión, de la relación de pacto que da vida y define a Israel. Cada vez que se manipula y aplica según las instrucciones rituales divinas, ya sea sobre objetos o personas, está comunicando, reafirmando, renovando, o como en el caso de la Sham, restaurando esa conexión vital y sagrada que une al pueblo con su Dios. Es el lenguaje simbólico del pacto en acción. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este análisis de la Sham? Parece que revela una dimensión crucial y quizá a veces un poco olvidada de la teología del Levítico. Muestra una profunda preocupación divina, no solo por la expiación del pecado en un sentido abstracto, sino también por la restauración concreta, tangible e integral de las relaciones, de la justicia social, de la armonía dentro de la comunidad del pacto. Vemos cómo lo ético, reparar el daño causado al prójimo, y lo ritual, la purificación, la reintegración a la comunidad y a la presencia de Dios, se entrelazan de una manera inseparable. Totalmente de acuerdo. El Asham nos confronta con la importancia primordial de la reparación activa del daño, de la restitución como un camino necesario hacia la reconciliación verdadera, y también con la necesidad de mecanismos efectivos para la reintegración plena de las personas a la comunidad después de periodos de quiebre o exclusión. Es un concepto antiguo, claro, arraigado en un contexto cultural y religioso específico, pero que porta principios con implicaciones muy actuales sobre cómo podemos pensar hoy la justicia restaurativa, el sentido de pertenencia, la sanación comunitaria y la reparación de relaciones rotas. Y como pensamiento final, para dejar picando algo para quienes nos escuchan. Si la sangre de la Sham, especialmente en ese caso tan vívido del leproso purificado, simboliza una restauración tan personal e integral, consagrando oído, manos y pies para una nueva vida dentro del pacto, y si además, como sugieran las fuentes, conecta con figuras tan significativas como la del siervo sufriente de Isaías, que restaura a través de su propia entrega, ¿qué otras formas de restauración integral, que abarquen lo físico, lo social, lo espiritual, más allá de lo estrictamente ritual, podríamos contemplar o buscar en nuestras propias vidas y comunidades hoy, inspirados por este principio de reparación y reintegración profunda que encarna el Asham? Dejamos esa interrogante abierta. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo de las complejidades y la riqueza del significado del Asham en el libro de Levítico.